Pero vamos a cambiar de tema y quiero compartir con ustedes la portada hoy día de las últimas noticias porque nos habla de una situación muy triste. La historia del matrimonio de médicos que está en la UCI y con ventilación. Lamentablemente son una pareja de médicos casados hace 14 años que viven en Viña del Mar. Ambos están hospitalizados en el hospital Gustavo Frique desde el martes 19 de mayo. La situación más dramática de todas es que tienen 2 hijos pequeños, Sole, que lamentablemente están al cuidado de otra persona. Vamos a tomar contacto con el doctor Ignacio de la Torre, él es presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Muy buenos días, doctor, gracias por este contacto. Y lo primero es preguntarle, porque tengo entendido que usted además conoce a esta pareja de médicos, es cómo está el estado de salud de ambos actualmente. Hola, gracias a usted por el contacto. Lo primero que quisiera contarles es que ellos en realidad están en la Clínica Ciudad del Mar, no están en el Hospital Gustavo Frique. Perfecto. Lo cual, digamos, toda la red en la quinta región está funcionando de forma integrada, tanto lo público como lo privado como lo de Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no es raro que se produzcan estos movimientos. Ahora, me da la impresión que la confusión surge porque Maricel, que es una de las colegas, ella trabaja en el Hospital Frique y por ahí de pronto surgió el tema. Pero también contarte que junto con esta pareja lamentamos ayer también enterarnos que otro colega también del Hospital Gustavo Frique también quedó hospitalizado con ventilación mecánica, y ayer por la tarde también nos enteramos que nuestro Seremi de Salud de la quinta región también quedó hospitalizado también en la clínica. O sea, al día de ayer teníamos 4 trabajadores de la salud, 3 médicos, un químico farmacéutico que es además del Seremi, que estaban hospitalizados en una condición compleja de salud, todos ellos por patología atribuible al coronavirus. Sí, fue bien impactante la información que se conoció ayer, pero volvamos a esta historia que usted, con la cual abríamos, ¿no?, y que estábamos comentando. ¿Ellos cómo se encuentran de estado de salud? De hecho, se habla o dice el papá de la doctora, ¿no?, que ellos por lo menos están muy esperanzados. Médicamente, ¿cómo se encuentran? Mira, tú sabes que efectivamente la información en las unidades críticas es bastante variable y que hay equipos médicos que son bien celosos de la información. Sin embargo, como se trata de colegas y hay muchos colegas de la región preocupados por su estado de salud, ayer en la tarde nos entregaron algunas informaciones esperanzadoras que daban cuenta de que los requerimientos de oxígeno de ambos iban en disminución y que su estado de salud seguía siendo de un paciente de cuidado intensivo, pero con una aparente mejoría. Eso nos deja bastante esperanzados porque, tal como ustedes lo dicen, en mi caso personal también, mi señora es médico, ella es pediatra, y no son pocas las parejas que se construyen entre trabajadores de la salud, enfermeras, matronas, kinesiólogos, y una de las preocupaciones que nosotros levantábamos es un ofrecimiento que se había hecho, pero en pocos lugares se ha concretado, que es contar con residencias sanitarias para que aquellos trabajadores de la salud que no quieren volver a su hogar para no exponer, como decía la señora que ustedes entrevistaban antes, a toda su familia, a todo su hogar, puedan hacerlo. Y esa es una pretensión que no tiene otro objetivo que aquellas personas que se están dedicando a veces en turnos, 3 o 4 turnos por semana, tengan la oportunidad de pernoctar en un lugar donde no expongan a su familia al riesgo. Doctor, y en el caso de esta pareja de médicos, ¿se conoce cuál es el origen del contagio? Me imagino yo que hay altas posibilidades de que se hayan contagiado desempeñándose como médicos, ¿no? Mira, tal como lo dice la Suceso, en este momento los trabajadores de la salud, la primera probabilidad de contagio la tienen en sus centros de atención de salud. Y ambos estaban en atención clínica directa, por lo tanto ese es el principal foco de riesgo. Lo demás es complejo establecerlo porque la velocidad del contagio y la gravedad del cuadro impiden que tú puedas hacer cualquier tipo de reconstrucción, que por lo demás en este momento, del punto de vista médico, para nosotros lo esencial es que ellos vayan requiriendo menos oxígeno, que puedan salir de la ventilación mecánica y que, por supuesto, puedan ser dados de alta en las mejores condiciones posibles. Pero no tenemos claridad
de cómo y se es difícil contagiaron. establecerlo. Sí, es difícil establecerlo. Hay sí una versión de que el doctor tuvo que atender a los tripulantes de una nave panameña, ¿no? Que eran 5 o 6 personas con COVID-19. Él se infectó y posteriormente contagió a su señora. Esa es una de las versiones, pero más allá de si eso es real o no, la pregunta es, ¿efectivamente todo el personal médico está mucho más expuesto a un contagio? Se lo pregunto porque también uno entiende que saben tomar mejores medidas de precaución para evitar esos contagios y tienen más elementos, pero por otro lado también están asistiendo permanentemente a pacientes con una carga viral importante. Es muy buena tu pregunta, y otros países que tuvieron la pandemia antes que nosotros nos dieron muestras de que incluso un 30% de los infectados correspondían a trabajadores de la salud o personal de salud. Y de hecho se establecía que para el personal de salud hay 8 veces más riesgo de contraer la enfermedad. Wow. Y no es solo, y esto no tiene que ver con no usar de forma correcta los elementos de protección personal. Lo que sucede es que los elementos de protección personal lo que buscan es reducir el riesgo de contagio, pero en ningún caso lo pueden llevar a cero. Porque tú tienes que colocártelo, tienes que sacártelo, tú tienes que interactuar con seres humanos, a veces tienes que examinarlo. También tienes que lidiar con el cansancio. A mí me tocó hace una semana atrás atender una paciente en la cual sospechábamos COVID, y el acto de ponerse toda la indumentaria de los elementos de protección personal no es simple, y luego retirárselo tampoco es simple, y cuando tú lo tienes que hacer varias veces en un mismo día, también existe la posibilidad que al manipular distintos elementos te contagie. El otro punto que es bastante complejo es cuando estás atendiendo pacientes que se supone que tienen un bajo riesgo de coronavirus y sin embargo son portadores asintomáticos. Por eso en este momento el personal de salud está atendiendo a todos los pacientes, o debiera estar atendiendo a todos los pacientes con una mascarilla. Además de la mascarilla estamos recomendando el protector facial. Esta mica transparente. Esta mica transparente o unas antiparras especiales. Y si estás en una zona de riesgo o estás trabajando en condición de un mayor riesgo, tienes que usar además unos protectores plásticos que son como una perchera que incluye las mangas y que incluye todo el tórax y el abdomen, y también una cofia o un gorro, que todo ese material, además de los guantes, hay una forma estipulada para retirárselo y luego lo desechas de tal manera de que manipular esos desechos tampoco aumenta el riesgo. Doctor, la situación más delicada del caso de esta pareja de médicos es que ellos además tienen 2 hijos, tengo entendido, de 8 y de 12 años, que están al cuidado de otra persona. Si nos puede relatar, doctor, cuál es la situación de salud de los niños y al cuidado de quién están. Mira, nosotros lo que hemos podido gestionar es... sabemos que están bajo el cuidado de un adulto responsable, que es una persona que apoyaba las labores del hogar de esta familia. Sabemos también que tanto esta persona como los niños deben cumplir una cuarentena preventiva de 14 días, por cuanto son considerados contactos de riesgo. O sea, no pueden estar en contacto con nadie más ellos, digamos, la persona que los cuida y los niños. Quien se pusiera en contacto con ellos, lógicamente debiera aportar todas las precauciones que yo te he comentado para enfrentar a alguien que podría tener COVID, porque se consideran contacto estrecho. Y esto que tú me preguntas es importante a propósito de lo que también ocurrió acá ayer en la región. El Ceremi, tiene un cuadro compatible, y tanto el intendente como el almirante que está a cargo de la zona de la quinta región deben ponerse en una cuarentena preventiva, porque al haber estado más de 15 minutos o más de 2 horas en espacios cerrados con una persona que tú sospechas COVID positivo, esa es la mejor manera de detener la cadena de contagio. Sí. Por supuesto que al hacerte el examen, tú podrás confirmar o descartar la enfermedad, y entiendo que a los chicos ayer les hacían el examen precisamente para poder saber si tenían o no el coronavirus, de tal manera ya han pasado varios días de su contacto. ¿Y está el resultado del examen o no, de los niños? No, lo desconozco, y esperamos sinceramente que salga negativo. Ojalá. Y esperamos de todo corazón que esta pareja, que es un ejemplo más de trabajadores de la salud, que viven y hacen familia en torno a su trabajo. De hecho,
De hecho, doctor, ellos son de Santiago, pero llegaron a vivir por razones profesionales, ¿no?, hasta Viña del Mar. Además de ser llamativo el hecho de que los dos sean doctores, cosa que es bastante usual, tal como usted lo relata, parece que son personas muy queridas, además, dentro de su equipo de trabajo. Nos ha tocado cubrir estas historias y en general se trata de gente como súper dedicada, muy querida, como con mucha actitud de equipo al interior de sus unidades médicas. Mira, en el caso, lo primero que nos llamó la atención es que rápidamente, deben haber pasado un par de horas de que uno de los colegas estaba hospitalizado, e inmediatamente se activaron una serie de cadenas de grupos de médicos de la quinta región que solidariamente demostraban su preocupación. Algunos pedían apoyar con cadenas de oración, espiritualmente, pero otros pedían de frentón ir en una ayuda un poco más avanzada para poder apoyar a la familia desde el punto de vista económico. Y todo eso ocurrió súper rápido. También ahí hay ciertos temas que a nosotros nos preocupan, tales como que el nombre de los colegas se socializó muy rápido, y al estar socializado también nos preocupa un poco la privacidad de ellos. Sí. Y también el diario, por ejemplo, ayer uno de los diarios, no me acuerdo cuál, mostraba una foto del colega en la portada. Es una situación delicada. Yo lo pienso en el caso nuestro. Yo tengo 3 hijos, uno de 4 y medio, uno de 2 y medio, y sería difícil para ellos de pronto ver que el papá no está, pensarían que está de turno, que está trabajando, pero verlo en las noticias o ver de pronto por su nombre o escuchar en una portada del diario puede ser una situación un poco difícil. Sí. Y entiendo también que había toda una preocupación del aspecto emocional y espiritual de una situación súper dramática. En mi caso en particular, y creo que muchas parejas de trabajadores de la salud lo deben haber pensado, ayer justamente repasábamos qué ocurriría si nosotros nos enfermamos ambos y cómo salimos adelante, sí, un poco de esta situación. Claro, y creo que es una situación que nos preocupa, de alguna manera nos afecta desde una perspectiva de algo que no está planificado. Nosotros normalmente hacemos nuestro trabajo con mucha alegría, con mucha pasión, con mucha entrega, pero hasta hace 10 días atrás la enfermedad era algo más bien infrecuente, y ustedes cubrieron lo que pasó con una funcionaria del Bamburen que falleció, sí, producto de esta enfermedad, y a nosotros nos pone mucho más sensibles y mucho más atentos esta situación. Yo les decía, cuando la enfermedad golpea a tus equipos de trabajo, ustedes hablaban de que son muy queridos, sí, y los trabajadores de la salud vivimos como en una familia. Cuando uno hace turnos que duran 24 horas, vive 24 horas con otros enfermeras, kinesiólogos, matronas, técnicos paramédicos, otros médicos, y hay una dinámica que se repite cada 6 días, y los turnos son los mismos. Entonces uno celebra los cumpleaños con los compañeros de turno, en el turno, uno celebra el día de la mamá, el día del papá, celebra el día del niño ahí, en los turnos. Es una vida que circula cada 6 días. Se enamora también en los turnos. Claro, por eso se enamoran tanto, claro, entre ellos, ¿cierto? Entre ustedes mismos. Y pasa eso, pero lo que les quiero transmitir es que se arma un concepto de familia. Entonces, obvio, lo entendemos. Cuando uno de ellos se enferma, la reacción inmediata es querer ayudarlo, querer apoyarlo, pero también sucede que uno se siente más frágil y mucho más vulnerable. Sí, sin duda. Yo te debo confesar que hace 2 días que estoy durmiendo con una preocupación, una sensación en el pecho, tal vez no de enfermarme yo, sino del matiz que está tomando esta pandemia, especialmente en la quinta región, de cómo se ha elevado la tasa de contagio, de cómo nuestro sistema de salud en camas críticas en la quinta región pasó de tener 45, 50 camas libres hace 10 días atrás, y hoy en día estamos bajo 20 camas, y es una situación que de verdad la vemos. Yo vi las imágenes de la colega de una unidad crítica, creo, de Maipú, muy afectada por la situación del Carmen. Del Carmen. Lo que yo entiendo esa sensación. Yo no trabajo en UCI, pero entiendo porque he ido viendo los números. Me ha tocado contactarme con distintos medios de prensa y los números realmente son sumamente dramáticos. Es una situación para la que ningún país estaba preparado. Sin lugar a dudas se han hecho cosas importantes para tratar de salir adelante, pero hay que enfrentar una realidad, y es que si no nos quedamos en la casa, si no tomamos medidas de autoconfinamiento, si lamentablemente entidades como la que ustedes mostraban, el Banco del Estado, o sea, 2020, por favor, ¿cómo va a ser posible que alguien que no tiene movimiento
en una cuenta corriente, lo decías tú, yo sentía un poco de pasión e incluso un poco de rabia. ¿Cómo va a ser posible que expongamos a esas personas a las 7:30 de la mañana a hacer una cola? Nos pasaba a nosotros en el hospital, los pacientes tenían que ir a hacer una fila para cobrar los medicamentos. Y esto nos obligó a cambiar. Y en el hospital en el que yo trabajo generaron un sistema con horarios diferidos, precisamente para que los pacientes hagan una fila más corta, porque realmente todo lo que significa aglomerar gente significa exponer a contagios, y ya no van a quedar camas, ya casi no quedan camas, ni en la región metropolitana, ni en la quinta región, y por lo tanto esto no es un mensaje para intimidar o para asustar, es un mensaje para el autocuidado, es un mensaje para entender que acá nos cuidamos todos juntos, pero tomando una distancia física, con cercanía emocional, con cercanía espiritual, pero con una distancia física, sin lugar a dudas. Sí, doctor. Bueno, es bien impresionante lo que usted nos relata, porque lo hemos escuchado de otros testimonios de doctores que el máximo temor es enfrentarse a ese dilema que usted relata, que es el dilema de la última cama, ¿cierto? Entre elegir a qué paciente darle atención médica o la atención médica que necesita. ¿Usted se ha puesto a pensar en ese dilema, en cómo lo enfrentaría usted? ¿Sabes lo que pasa? Que mucho se habla de este dilema, pero en hospitales como en el que yo trabajo, normalmente ese dilema estaba presente. Nosotros el invierno pasado teníamos pacientes esperando 24 horas en una silla de ruedas, en una camilla, en el suelo, esperando una cama, y pacientes esperando camas críticas que muchas veces no las podían conseguir. Y ahí aparecen unos artistas, porque eso es lo que son realmente personas 100% comprometidas, que son los UCIstas. Yo conozco a muchos de ellos y me tocó muchas veces interactuar con pacientes. Yo soy ginecólogo, veo pacientes embarazadas y frente a emergencias vitales, llamarlos, y ellos, sabiendo que no tenían camas, me decían: no te preocupes, Ignacio, vamos a gestionar un cupo. ¿Y qué significaba gestionar un cupo? Armar una creatividad, mover camillas, preparar un lugar donde no estaba preparado, hacer y entregar magia. Un soporte vital. Por eso te digo, son verdaderos artistas, son magos, pero esa magia, todos esos conejos del sombrero ya se han agotado. Fíjate que en el Van Buren, te hablo del hospital porque lo conozco más que otro, pero estoy en este momento en contacto con otros hospitales de la región. El Van Buren el día viernes sacó una resolución que cierra sus pabellones centrales y los transforma en 6 camas UCI más. Es un tremendo aporte, o sea, contar con 6 camas. La quinta región pasó en diciembre de menos de 100 camas UCI a 165 camas al día de ayer. Eso es un esfuerzo, pero tremendo, sin construir ni un hospital, sin construir ni una sala nueva, sin traer hospitales de campaña. Esto con la capacidad que estaba instalada se amplió extremando todas las medidas. Realmente, de nuevo, pero ¿qué pasa? Que tal como dicen, la capacidad instalada, los espacios predeterminados ya están ocupados. Por lo tanto, esa magia ya empieza a tener un límite. Y lo que viene... Dime. Hay algo que me toca en el diálogo y en la conversación que estamos sosteniendo, porque está esta preocupación, están los relatos, además, ayer había muchos de esos relatos en Twitter, por lo menos que entré, muchos relatos de personas cansadas que llegaban de sus turnos, que venían del ámbito de la salud, que estaban agobiados y se preguntaban por qué las personas no toman conciencia. Y me choca además con la portada que trae hoy día el diario La Cuarta, que básicamente son los resultados de la encuesta Academ, que habla que efectivamente 8 de cada 10 chilenos tenemos miedo. Yo tengo la sensación de que mayoritariamente las personas están haciendo un esfuerzo tremendo, pero hay muchos también que no están haciendo ese esfuerzo y que no comprenden que no se pueden hacer fiestas, que no se pueden reunir más de 50 personas, que tienen que estar con mascarilla, etcétera. ¿Por qué esa indolencia en un grupo que sí me parece minoritario, pero que existe y que es público y es visible? Mira, yo creo que eso, en primer lugar, tenemos tanto talento humano, están todas las ciencias humanas para investigarlo. Me refiero a los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos, nos van a poder dar mucha información de esto. Y tal vez quiero volver un par de pasos atrás antes de responderte diciendo que lo primero que pidió el Colegio Médico Nacional a la autoridad sanitaria, al gobierno, era transparentar datos para poder construir una información que fuera útil para la toma de decisiones. A nosotros nos costó mucho obtener la información que yo te puedo dar de las camas UCI y tuvimos que construirla desde abajo, hablando con las jefaturas de UCI, porque la información lamentablemente en muchos aspectos no es transparente. Ahora, esto no es una crítica
a la autoridad, sino que es una crítica a cómo resolvemos los problemas en nuestro país, que tenemos una costumbre de resolverlos desde las cúpulas hacia el territorio. Y acá es momento de entender que hay una sabiduría territorial muy importante. Y eso ha ido pasando, y eso yo creo que ha ido pasando. Sí, pero progresivamente ha mejorado, pero para responder lo tuyo, ¿qué pasa? Hay dos tipos, es que ese es el tema, porque yo sí quiero apelar a algo que también he defendido acá en el matinal. Sentido común. Yo creo que si yo tengo miedo, efectivamente me voy a proteger, más allá de lo que diga la autoridad, si hablo de retorno seguro o no retorno seguro. O sea, por supuesto que es un criterio relevante, pero si yo tengo miedo, si yo tengo pavor, terror a enfermarme, porque estoy viendo lo que está pasando en el resto del mundo, no solo en Chile, ¿por qué esa indolencia de algunos? Insisto, pocos. Yo tendría que responder que hay dos tipos de personas en este momento en nuestro país. Probablemente hay más, pero lo voy a resumir en dos. Uno, son los que no pueden autoconfinarse. Por supuesto. No pueden. Hoy día, 7:30 de la mañana, para ir a hacer, ¿no es cierto?, una activación de una tarjeta para poder cobrar un beneficio. Exacto. No me refiero a ello. ¿De qué manera le dices? No por eso, pero es importante decirlo, porque tenemos un montón de gente que limpia vidrio en los semáforos, que vende Super 8, que está vendiendo cualquier cosa para sobrevivir, y esas personas decirles vaya a confinarse es muy difícil que ellos lo puedan hacer. Ellos le tienen miedo al virus, pero le tienen mucho más pavor a no tener que comer o no tener cómo sobrevivir. Pero el otro grupo, las personas que tienen la fortuna de tener una casa calentita, que tienen comida en su alacena, que tienen la posibilidad de tener un plato caliente todos los días y que aún así han optado por esta falta, tú dijiste, de sentido común. Lamentablemente dicen por ahí que es el menos común de los sentidos, pero yo voy más allá del sentido común, es falta de empatía, es falta de humanismo, porque cuando yo salgo, no solo me estoy exponiendo a mí, principalmente pongo en riesgo a los demás, y los demás pueden ser personas conocidas por mí, mi familia, mis colegas, mis compañeros de trabajo, pero también pueden ser las personas desconocidas que lamentablemente viajaron en la misma micro conmigo, pero que no tuvieron opción de subirse a otra micro, o que vivían en el mismo vagón del metro, pero no podían no subirse, porque tenían un trabajo que era urgente. Yo les decía mucho a los trabajadores de la salud, se movilizan, por ejemplo, al Hospital Frique de Viña del Mar, hay una estación de tren, y van en el tren. Bueno, todas esas personas que se suben al tren y que están yendo sin necesidad, sin obligatoriedad de salir, y que lo hacen porque son poco empáticos, porque realmente creen que esto no es para tanto, todas aquellas personas que están con tos, con fiebre y aún así salieron, aún así se subieron a un medio de transporte, son personas muy poco empáticas. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros como sociedad para desarrollar el humanismo y la empatía? Poco. Y lo veo, ¿no es cierto?, diariamente, y nosotros a veces actuamos también, los médicos, somos poco empáticos con el sufrimiento de nuestros pacientes. Todos tenemos un tremendo trabajo en esa área, en volver a darnos cuenta que este país va a ser mejor en la medida que cada uno de nosotros sea mejor con el de al lado, que sea más empático, que sea más cariñoso, que sea más afectuoso y sobre todo más solidario. Y hay otro tema que tiene en particular esta enfermedad que la hace tan malditamente especial, ¿cierto?, diferente y a la que hay que tenerle tanto cuidado, es porque no importa la cantidad de camas que aumentemos o especialistas que traigamos o extranjeros que validemos en la profesión, nunca las camas van a ser suficientes. No. Y eso es lo tremendo, doctor. Y eso es lo que también tenemos que entender quienes estamos mirando, porque si podemos evitar un contagio, uno, poniendo de nuestra parte, eso ya es mucho, ¿no? En una situación en que siempre los recursos van a ser limitados. Y mira, Diana, ayer Alejandra Matus publicaba en sus redes una gráfica internacional que pone que Chile ya es uno de los países que tiene por millón de habitantes, o sea, corregido por la población. Uy, lo perdimos. Vamos a retomar ahí la conversación con el doctor. Estábamos haciendo una reflexión súper interesante acerca del panorama nacional. ¿Ahora sí? Te decía que disculpa, te decía que hay que salirse de este discurso de que Chile es un país donde el coronavirus actuó distinto. Chile es un país donde el coronavirus está actuando exactamente como actuó hace un mes en Italia, hace un mes en España y hace 3 meses en China. Países como Estados Unidos, estados como el de Nueva York, que nos superan en camas hospitalarias, en camas críticas, en médicos. O sea, estos gallos sí que tienen infraestructura y están saturadísimos. Y nosotros, que teníamos una infraestructura bastante delicada, bastante saturada, maltrecha, nos va a obligar, fíjate que esto nos va a obligar, vamos a salir adelante como país. Lamentablemente van a haber fallecido muchos chilenos que tal vez, con otras medidas, tal vez podríamos haber evitado esas muertes, pero va a ocurrir. Y ¿sabes lo que tenemos que aprender, creo yo? Que las salas de clase
aparece un nuevo factor. Todos los inviernos nosotros estábamos acostumbrados a que las salas de clases estuvieran llenas de niños, se resfriaba uno, se resfriaban todos, y eso era normal. Estábamos acostumbrados a viajar en el metro todos apelotonados, y eso era normal. Estábamos acostumbrados a las filas en todos lados, y eso era normal. Y resulta que hoy día aparece un virus que nos dice las aglomeraciones no son tan normales, no son tan buenas. Tengan cuidado con esa forma de organizarse que son las aglomeraciones. Y segundo, entiendan que cuando alguien está enfermo o tiene síntomas, puede contagiar a un montón de personas. Y tú decías recién, esa persona, ¿a cuántos puede contagiar? Si evitamos un contagio, se tiende a pensar que estamos evitando 20 contagios más. Claro. Y así es como se detiene la cadena de contagio, precisamente evitando que el virus se mueva. ¿Y cómo se mueve este virus? De persona a persona. Y solo para reafirmar lo que tú decías, este virus que es muy maldito, nos pone en un momento donde tenemos que ser más solidarios que nunca, más colaboradores que nunca, pero mantener una distancia física que para todos los que somos de piel es muy difícil de mantener. Es muy difícil.